Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, hoy os traigo este segundo vídeo del día, segundo vídeo después de este primero que habéis tenido de previa del Levante contra el Real Madrid. Y nada, deciros que este lo voy a publicar más o menos una media horilla antes del partido, sobre las 8:30, 9 o algo así, para que os dé tiempo a ver tanto el vídeo de previa, que dura unos 16 minutos, como este que dura pues... Yo imagino que durará unos 12 o también unos 15, ¿vale? Pero bueno, este ya es el vídeo de análisis del partido del Barça, si no recuerdo mal, contra el Getafe. Y nada, vamos a analizar un partido que la verdad me parece muy interesante para ver el sistema que ha encontrado Flick para, digamos, como romper esas defensas tan cerradas como por ejemplo las del Getafe, ¿no? Pero bueno, nada, Flick que salió con Joan García en portería, Gerard Martín y Koundé de laterales, no de centrales. Ahora sí, Paco García y Araujo como pareja de centrales. Si no recuerdo mal, creo que era Araujo. Pedri y De Jong como pivotes. Ferran Torres y Rafinha como extremos izquierdo y derecho. Dani Olmo como media punta y Lewandowski como 9. Y a ver, esto es muy sencillo. Ya digo, no sé si fue concretamente Araujo o si fue otro. De hecho, voy a aprovechar para mirarlo ahora en un momento, ¿vale? Y confirmo. Vale, perdón chicos, aquí he hecho un pequeño error y no eran, ¿vale? Cubarsí y Araujo, eran Christensen y Eric García, ¿vale? Que la acabo de mirar ahora y tal. Pero bueno, en fin, el Barça que salió con eso, con Gerard Martín y Koundé de laterales, Joan García en portería, pareja de centrales para Christensen y Eric, doble pivote entre Pedri y Frenkie de Jong, Dani Olmo de media punta, Lewandowski en punta y Rafinha y Ferran Torres pues de extremos y tal, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo es que hizo sobre todo el Barça para el tema del partido, cómo lo hizo pues jugador por jugador y ya lo que es el tema de cómo destrozó Flick a el Getafe. Pero bueno, jugador por jugador, Joan García muy bien, creo que no tuvo trabajo, ya digo, o sea, creo que ni un tiro a puerta del Getafe, si no recuerdo mal. Y eso, o sea, lo que es pases y tal. Esto es algo que también tengo que comentar mucho, ¿vale? Y es que Joan García está empezando a ser muy importante en el Barça porque tiene un muy buen desplazamiento de pases. Lo que suele hacer, ¿vale? Es estos pases laterales o un pase en largo bastante preciso para encontrar a un jugador como Ferran o Lewandowski. De hecho, varias veces le salió bien y los jugadores lograron controlar. Cuando no podía hacer eso, ¿vale? Lo que hacía era que ponía el balón más o menos a esta altura del campo. Pero la verdad que estuvo muy bien durante todo el partido. Luego, Gerard Martín sí que es verdad que en defensa estuvo correcto y que en ataque tampoco es que tuviera mucho. Pero vamos a contar también cómo vinieron pues, los goles y tal, ¿no? Así que bueno. Luego, Christensen estuvo bastante bien. Eric García también. Koundé, muy buen partido de Koundé. Pedri y Frenkie de Jong, muy bien los dos, aunque sí que es verdad que mejor Pedri. Ferran estuvo bastante bien, que hizo doblete tal y cual. Dani Olmo pues tuvo su golito y creo que una asistencia, si no recuerdo mal. Lewandowski tuvo un trabajo sucio que fue muy interesante. Y Rafinha pues tampoco lo hizo mal del todo. Pero bueno, en fin, vamos a explicar cómo el Barça derrotó al Getafe, cómo lo destrozó, cómo lo humilló. Y a ver, tenemos que empezar por el inicio. A ver, rápidamente, notas así: Joan García un 7, Gerard Martín un 8, Christensen un 8,5, Eric García un 8, Koundé un 8, Pedri un 10, De Jong un 8,5, Dani Olmo un 10, Ferran un 10, Lewandowski un 7,5 y Rafinha un 7,5 también. Y voy a comentar, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo el Barça para poder pues destrozar a esa defensa del Getafe, ¿vale? Ya sabéis el típico sistema este que estaba empezando a adoptar el Barça de hacer 5 jugadores, estos dos centrocampistas y Koundé, Eric y Christensen como los tres centrales prácticamente a esa altura.
Eso lo que hacía, ¿vale? Es que De Jong y Pedri estuvieran prácticamente a una altura de centrocampistas. Y lo hemos visto también en los últimos partidos, que se ha convertido en algo habitual en el Barça. Pero esta vez el sistema era un poco mejor, ya que lo que hacía el Barça, o sea, el Barça tú, el Barça es jugar con una especie de 4-2-4, aunque a veces era un 3-3-4 y tal, pero bueno, generalmente, ¿vale? Vamos a explicar cómo ocurrió la mayoría, o sea, bueno, cómo ocurrieron todos los goles para que lo entendáis, ¿vale? Primer gol, Rafinha se posiciona en este carril derecho, ojo, no carril interior, carril derecho, la zona de extremo pura, y tiene el balón en los pies. Koundé hace un desmarque haciéndole indicar al jugador que va a venir por aquí. ¿Qué pasa? Que en realidad lo que va a suceder es lo siguiente. Koundé va a aparecer por aquí, va a hacer como este falso pase y Dani Olmo va a pasar de esta zona a esta zona. Rafinha le da el pase le llega a Dani Olmo, Ferran se mueve a este espacio y le da un taconazo que hace que se meta por aquí. ¿Cómo funciona este gol? Lo primero, Ferran Torres, Lewandowski y Dani Olmo siguen en esta posición de, digamos, pues estos cuatro atacantes, ¿no? Porque Ar Martín no cogía la amplitud y subía por la banda ni nada. Era más pues un lateral pues, simplemente equilibrado o defensivo. Ya digo, Koundé y esto. Lo que hace Rafinha es, primero, Koundé hace un desmarque y lo que hace es confundir. De esta manera, la defensa del Getafe se queda ya un poco descolocada. En eso, Dani Olmo hace un movimiento hacia esta zona y coge el balón. ¿Cómo hace este movimiento? ¿O por qué lo hace? Muy simple. Lewandowski está fijando a estos dos centrales. Y Koundé, cuando viene hacia aquí, tiene la atención de este. Entonces, si Dani Olmo se posiciona aquí, digamos que este jugador no le va a seguir, ya que se va a quedar en esta zona. Ferran está cubierto por este tío, pero a la vez no, porque estos dos centrales están más pendientes de Lewandowski. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como Lewandowski es un tío de área y que te puede rematar absolutamente todo, este fue el movimiento que hizo el Barça. Lewandowski fijando a estos dos centrales, Koundé estaba fijando a este y Dani Olmo hizo esta carrera al espacio para coger el balón y venir aquí. Como estos dos centrales están con Lewandowski y este estaba con Koundé, Olmo puede llegar aquí, Ferran se mueve a esta zona, taconazo de Dani Olmo y golazo de Ferran. Ahora, vamos a explicar, por ejemplo, otro pase, ¿vale? O sea, bueno, otro gol. Y esto es algo muy a tener en cuenta cuando tienes una defensa más o menos adelantada como la del Barça. Pero ahora veréis más o menos por qué. Lo que hizo el Getafe, ¿vale? Fue, digamos, seguir en un bloque de 5, o sea, en este bloque, pero mucho más adelantado. A lo mejor estaba a esta altura del campo, ¿no? Más o menos. Estos tres centrocampistas se ubicaban por aquí. Joder, otra vez. Perdón, ¿eh? Vale, he podido arreglarlo. Ya digo, se quedaba más o menos a esta zona. ¿Y qué es lo que pasaba? Que se queda todo este espacio libre. Claro, los jugadores si se quedan prácticamente en esta zona, lo que tienes es que los jugadores pueden correr y ocupar este espacio. Y normalmente lo que hacía, por ejemplo, un jugador como Pedri era filtrar pases de esta manera. De hecho, no tengo como tal por ejemplo, software para ver el tema de los pases más importantes de Pedri, pero sí que es verdad que la mayoría de los pases que hacía eran en esta zona del campo. Casi ya digo actuando como una especie de central o centrocampista híbrido. Generalmente solía tocar el balón por esta zona de aquí. Y cuando no lo hacía, hacía pases de este estilo. Por ejemplo, a esta banda, a esta o un pase hacia esta zona de delante. ¿Esto qué hacía? Aquí Lewandowski está fijando
a estos dos centrales y Ferran está completamente solo en esta zona. Si además Dani Olmo se posiciona en este carril central, tirando ya técnicamente a esto, o en esta zona del centro del campo, lo que pasó fue el segundo gol. El Getafe, como estaba más adelantado, Pedri, prácticamente desde su casa, con la calidad que tiene, lanzó aquí un pase a Ferran, aunque fue más por el medio del campo. Ferran cogió el pase y, pillando a media salida a David Soria, definía a esta zona. Le digo, con este movimiento, ya que evidentemente Lewandowski está con estos dos jugadores, Olmo está con estos dos, y Ferran se le puede ir por velocidad aquí. O incluso si Lewandowski puede, se puede mover a esta zona, ¿vale? Un poco más para acá. Pero la cosa fue esa. Ahora, tercer gol del Barça. Esto, ¿vale? Tenemos que cambiarlo porque fue con la entrada de Marcus Rashford, ¿vale? Y vais a verlo, ya digo, muy bien. Y lo vais a entender perfectamente. Marcus Rashford entró al campo y el Getafe seguía con este planteamiento. ¿Qué ocurrió? Muy simple. No sé además si fue de Koundé o de quién fue, pero eso. Balón de Koundé, ¿vale? A Rashford en profundidad. Rashford pasa de aquí a llegar a esta zona. Lanza un pase al hueco, Rashford llega, la coge, llega aquí a línea de fondo. La iba a poner en teoría a Lewandowski. Lewandowski no llega. Aquí la defensa del Getafe ya se ha replegado. Como ya digo. ¿Y qué pasa? Que entra Dani Olmo solo aquí en segunda línea. Lewandowski no consigue rematar y el pase de Rashford, en vez de ir a Lewandowski, va a Dani Olmo, el cual aprovecha y mete un gol más o menos, creo que era a esta zona de aquí. Ya digo, es un movimiento también muy inteligente porque el Barça jugó de tres formas. La primera y la más importante. No tuvo ningún tipo de prisa en buscar espacios. Como ya he dicho, este primer juego que hacía el Barça con Rafinha, aunque voy a poner aquí a Rashford, era hacer un falso desplazamiento hacia esta zona para que este y este jugador cubrieran o fijaran estos tres centrales. Koundé estuviera aquí para que este central estuviera ocupado y Ferran en este caso entrara a esta zona y Dani Olmo pues llegara aquí, ¿no? Y luego le diera aquí a Ferran, pues como ya he dicho, ese pase de la muerte. En el segundo gol lo que vemos es que el Getafe suelta una defensa más adelantada, un pelín más, y lo que hace Pedri es jugar de un pase desde el centro del campo hasta esta zona, dejando la defensa muy descubierta y pues, haciendo que ocurriera el segundo gol. Y en el tercero, pues más o menos lo mismo, atacó al espacio y fin. Pero lo que hizo en general el Barça para ganar al Getafe fue jugar desde la mitad de su campo, aprovechando y sabiendo que el Getafe te iba a defender pues en un bloque bastante bajo, o al menos medio. ¿Esto qué hacía? Que sobre todo el mapa de calor del Barça estuviera influenciado de esta manera, ¿vale? Como ya digo, estaban a lo mejor estos tres jugadores por aquí y a estos por esta zona. Lo que pasaba es que Ferran, Lewandowski, Olmo y Rashford hacían estos movimientos. El Barça generalmente lo que conseguía era encontrar básicamente a muchos jugadores libres, ya que la mayoría estaban en esta zona 14, la zona más importante en un campo de fútbol, y era lo que generaba tantas ocasiones del Barça, sobre todo en la primera parte. Cuando también filtras pases desde el medio del campo hasta la zona 14, tienes que tener en cuenta que el Getafe ya no puede defender tan hundido, sino que ya pues le va a costar, ya digo, a lo mejor estaba pues con estas dos líneas de 5, como ya he dicho, 5-2-3, 5-3-2, pero en general lo que hacía el Barça era aprovechar esta zona 14 para combinar entre los propios jugadores y aparte hacer unos desmarques pues que liaran al Getafe. Y es un paso muy adelante para estas defensas tan
cerradas, porque al jugar desde el medio campo y no a lo mejor desde esta zona 14 o por la banda, lo que haces es que generes espacios indefendibles como el que ocupó Dani Olmo para dar ese pase a Ferran y que ya definiera. El Madrid, por ejemplo, si hoy lo hace ante el Levante, pues podemos estar hablando de una goleada histórica. También es verdad que el Getafe no jugó en un bloque tan bajo y sí que se pudieron hacer cosas. El Getafe seguramente esta noche juegue, o sea, digo, el Levante seguramente esta noche juegue igual que el Getafe, solo que todavía más atrás. Y bueno, chicos, así es como el Barça destrozó a el Getafe pues en este partido. Ya digo, un destrozo táctico por parte de Flick que me encantó cómo llevó el equipo arriba y tener en cuenta que faltaban jugadores y titulares importantes. O sea, ya digo, faltaba Balde, faltaba Cubarsí, faltaba, si no me equivoco, también Lamine Yamal y demás. O sea, faltaban tres titulares y bastante importantes en el Barça. Pero aún así el Barça se las ingenió y mira lo que consiguió. Ya digo, sin Lamine Yamal y sin nada. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y ya nos vemos mañana tanto con el análisis del partido del Real Madrid como básicamente con ese vídeo de lo que sería el tema del Balón de Oro. Y ya la previa, ¿vale? La subiré el jueves, que es el día del partido del Barça, pero por la mañana, más o menos a las 12 o algo así. O bueno, ya veré horario. Pero bueno, como he dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.